La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy Luis Villarreal y esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Seguimos hoy en los estudios bíblicos que hemos hecho durante 43 años para discipular y enseñar a pastores, a obreros y que a su vez enseñen a cada nuevo convertido con el propósito de que no seamos desviados de la sana doctrina y del conocimiento correcto de las palabras del Señor, además de también los métodos básicos, fundamentales para lo que podemos decir, ya, interpretar las escrituras que ya están interpretadas y de forma tal que iniciamos inmediatamente. Hoy hablaremos sobre Abraham y la fe para salvación. La importancia de Abraham y la fe para salvación con respecto, como un subtítulo, podríamos decir, de la razón o la necesidad de que el Verbo se hiciera carne. Ya hemos atravesado las escrituras desde Génesis, hemos visto a Adán, a Set y a Noé. Era necesario entonces que Dios guardara a un grupo de hombres y mujeres de los cuales iba a descender entonces carnalmente nuestro Señor Jesucristo. Del Verbo se iba a hacer carne. Entonces, para eso quiero recordarles las leyes fundamentales de la hermenéutica. ¿Cuáles son? Que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Todo debe ser tomado literalmente hasta donde sea posible. Y 3, es necesario leer y estudiar el contexto de cada texto bíblico que estemos analizando. Los textos no deben verse aisladamente. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y por ende las escrituras van a concatenarse o van a respaldarse a una a la otra. Yo, en mi experiencia, y no solamente en mi experiencia, sino lo da a conocer claramente Pablo, Pedro, Juan, las epístolas y el Señor Jesús cuando dijo que teníamos que ser nosotros, en este caso, los que éramos enseñados a través de las escrituras, porque Él mandó a los apóstoles a que enseñaran lo que Él les había enseñado. Entonces, si le hubiera dicho, enseñen lo que dice los profetas, solamente hubiera sido repetir el Antiguo Testamento. Los discípulos enseñaban el cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo y el cumplimiento de los profetas y también el futuro, como lo hace Juan acá en el Apocalipsis que ya hemos estudiado. Bien, Dios Padre Jehová necesita que haya un grupo de personas o una nación de la cual descendería los padres o la madre, en este caso María, de la cual descendería la genealogía de nuestro Señor Jesucristo cuando se hiciera carne. Bien, Noé, como explicamos, tuvo 3 hijos, estos sobrevivieron al diluvio, se hizo un pacto con Noé en el diluvio, y luego está Cam, que es el padre de la nación árabe y de África. Está Jafet entonces sigue también a lo que es, en este caso, Asia Menor y Europa, y vamos a ver a Sem. Sem entonces sigue esa línea de Adán, Set, Sem, y ahora viene, entonces de allí va a venir nuestro padre de la fe, Abraham. Set va
y es el padre de las naciones de Asiria, Mesopotamia, todo lo que estamos hablando aquí con respecto hacia el este. Bien, cuando se llega a Abraham, el Señor va a escoger a un hombre, en este caso Abraham, un hombre cuya fe va a ser ejemplo para todas las naciones, una fe absoluta en el Señor Jesús, con todos sus defectos. Ya hemos dicho que las Escrituras, la Biblia es el único libro, a lo que lo llaman sagrado a los otros libros, que muestra a los hombres con todos sus defectos, tal y cual como son. Entonces, es necesario que el hombre creyera sin haber visto. Eso es la fe. Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estaba refiriéndose a todos los patriarcas en este caso. Aquí se escoja un hombre para de ese hombre hacer una nación. Pero Dios nunca va a hacer las cosas que para el hombre parecieran muy fáciles. Dios va a demostrar que Él lo hace no por consecuencia de todos los actos humanos, de lo natural, sino que Dios lo hace para mostrar que aunque era imposible, fue hecho de forma tal que muestra que ha sido Dios, el único que puede hacer lo imposible. Escoge a un hombre. Este hombre habita en Ur. Sabemos que allá se hace el desarrollo de la civilización como la conocemos hoy. Las escrituras, las matemáticas, y tenían por ende costumbres, ya se hace civilizaciones ya formales, con reglas y demás. Escoja un hombre, pero va a escoger a un hombre de una fe, porque Dios todo lo conoce, una fe que va a creer, como dice el apóstol Pablo a los romanos, en esperanza contra esperanza. Un hombre que va a guardar su pacto con él, con todos los defectos, volvemos a decir. Va a escoger a un hombre cuya esposa es estéril. ¿Por qué? Si Dios hubiera escogido a uno de los descendientes de Faraón en Egipto, ¿hubiera habido gloria? Si Dios hubiera escogido a uno de los príncipes de allá de Ur, ¿hubiera habido gloria para Dios? No, de ninguna manera. Va a escoger un hombre que ya casado es conocido que su esposa es estéril, que era imposible que ella pudiera dar a luz. A este hombre vamos a ver en el capítulo 12 de Génesis, capítulo 12 de Génesis, acá, versículo 1 al 3. Vamos a tratar de solamente citar algunos textos porque el tiempo es corto y queremos que usted pueda analizarlos en su casa, como lo vamos a estar analizando acá. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré de ti una nación grande, pero la esposa de él es estéril. ¿Se da cuenta? Cuando Dios te promete algo, no importa que para ti y para el hombre sea imposible, Dios lo va a cumplir. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, no estoy llamándote para que solo del pueblo que desciende directamente de ti sean benditas, sino todas. Ahí está anunciando que usted y yo, que somos imitadores de Abraham por la fe y creemos que Cristo es Dios hecho hombre y el Salvador, somos benditos desde ese momento. Génesis. ¿Cuántos años pasaron allá?
desde que fue anunciado esto, estamos hablando de alrededor de 2100 años antes de Cristo. Póngale ahí unos 2100 años antes de Cristo. Póngale ahí que usted y yo hemos sido bendecidos por Dios hace más de 3800 años. ¿Qué le parece? Hace más de 3800 años, usted y yo, que estamos hoy aquí estudiando la palabra, hemos sido benditos por el Señor. Qué bonito, qué maravilloso y qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, les he prometido esto. En Hebreos 11:8, vamos a leer de Hebreos 11:8 al 10 rápidamente. Y yo quiero que usted analice la escritura y también puede hacer comentarios. 11:8 al 10 dice: por la fe Abraham, por la fe, marque esto, que eso es lo que lo hizo diferente y Dios sabía que ese hombre iba a ser un gigante y un ejemplo de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Yo creo en ti, Jehová. No me importa si no lo sé, no sé cómo ni de qué manera, pero yo entiendo que en ti y te obedezco. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Abraham anduvo por toda la tierra de Canaán que se le había prometido, pero sabiendo que eso no era su meta. Su meta era: yo voy a vivir en la eternidad con el Señor. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Eso lo vamos a ver más adelante. Así usted ve a través de Génesis Abraham morando en tiendas, no en ciudades, en tiendas. Y ahí se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya lo mencionamos esta parte. Entonces, Abraham sale por fe. En ese momento ya Abraham está dando el primer paso: obedecer a Dios, dejar su propia tierra y su parentela a un lugar que no conoce porque Dios le dijo que lo hiciera. Yo no he visto el tercer cielo, pero yo creo que está ahí y está ahí. Aunque yo no lo crea y aunque usted no lo crea, ahí está. Yo sé que el Señor viene y yo sé que en cualquier momento se dará el rapto de la iglesia. Bien. Por la fe Abraham. Entonces vamos acá a Génesis 15, 4 al 6. Vamos a Génesis 15, 4 al 6. Y en el camino usted va a ver que Abraham comete fallas y errores. Va a ver que Abraham lucha, que eso no fue una falla y un error, por Lot cuando se separaron y fue raptado Job. Y ahí aparece Abraham Melquisedec, el tipo sacerdote, tipo de Cristo. Entonces vamos a ver que siempre de ahí en adelante Abraham tendrá un encuentro muy cercano con Dios. En el 15, eso es maravilloso que usted lo pueda releer, porque yo sé que usted lo ha leído, y pueda el Espíritu Santo hablarle acá con respecto a Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos tiene que llevar a Cristo. Si yo estudio el Antiguo Testamento y esto no me lleva a las maravillas y al cumplimiento de Cristo, entonces no estoy sacando los beneficios del Antiguo Testamento. Entonces, capítulo 15, versículos 4 y 6, dice así: Dios hace un pacto con Abraham. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Porque Abraham, Dios se le aparece a Abraham en visión, y entonces él le dice: ya tengo cierta edad. Dice: soy un hombre viejo.
no tengo descendencia y este señor, que es mi siervo, que yo amo, mi esclavo, es el que me va a heredar. Y él le dice, no, no, él no te va a heredar, te va a heredar un hijo. Es decir, Abraham no tenía el hijo que de lo cual vendría una gran nación y seguía creyendo en Dios y sirviéndole a Dios. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, ¿verdad? Sino un hijo tuyo que será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, ya usted conoce esa escritura, y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Ahí no estamos hablando solamente del pueblo de Israel, ahí estaba hablando de todas las naciones, todo el que creería en Jesucristo y sería imitador de la fe de Abraham porque él es el padre de la fe. El mismo Señor después habló de eso. Y creyó Abraham y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Cuando Abraham está relacionado con Dios, se da una nueva dispensación. Ya estudiaremos las 7 dispensaciones. Pasó la de la inocencia, pasó la de la conciencia cuando Abraham peca, pasa la del gobierno humano con Noé y ahora estamos con la promesa con Abraham. Él creyó y le fue contado por justicia. Por eso usted y yo, que no vimos a Jesucristo en la cruz morir y creemos que sí murió y creemos que Dios es nuestro proveedor de salvación a través de Jesucristo, Dios hecho hombre, y que su sangre nos limpia de todo pecado, por esa fe, entonces nosotros somos justificados y le fue contado por justicia. ¿Qué significa? Que le fue contado a usted, a Abraham, y a usted y a mí, como que ya nosotros pagamos por nuestros pecados. El Señor es nuestro redentor, el Señor pagó nuestra deuda, ya nosotros no debemos, fuimos justificados, no debemos, no tenemos deudas con el pecado. Y por eso no podemos vivir y seguir viviendo en pecado, porque somos libres. Entonces, vamos a analizar Romanos 4, 18 y Gálatas 3, 6 a 9. No, Romanos 4, 18 dice así, Romanos 4, 18 dice, él creyó en esperanza, como mencionamos antes, ¿contra qué? Contra esperanza. La esperanza de la promesa de Dios contra la esperanza de que mi esposa es estéril y es vieja, ya se la había pasado, ya la esposa de Abraham, Sara, ya tenía como 40, no sé cuántos años que le había pasado la menopausia. Era imposible. Abraham ya ni siquiera podía engendrar. Esa era la contraesperanza. Pero creyó. Usted tiene que creer lo imposible. Porque dice que para Dios no hay nada imposible. Usted tiene que creerlo. Usted tiene que creerlo. Entonces, seguimos leyendo. Para llegar a ser padre de mucha gente, no tengo ni siquiera un hijo, pero yo creo que voy a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Ya leímos la promesa. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Lo que explicamos, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Es decir, yo no puedo ni siquiera engendrar, pero eso no me va a quitar mi fe. Yo sigo creyendo en Dios. No podemos seguir viendo las cosas que se oponen o las cosas que nos desaniman o las cosas que son imposibles. Si usted sigue viendo lo que es imposible y todo lo negativo, nunca va a tener fe. ¿Sabe cuándo suceden los milagros? Ya en un estudio lo hicimos, cuando suceden los milagros acá en nuestro canal. Cuando es imposible para usted, entonces sucede el milagro. Cuando los doctores le dicen,
ya no se puede hacer nada. Entonces sucede el milagro y no voy a tomar tiempo aquí porque hemos orado por gente que los doctores dijeron es imposible y hoy todavía están vivos. Todavía están vivos. Y ya los doctores habían dicho es imposible que viva. Entonces es Dios el que hace lo imposible. A usted no le toca pensar cómo, de qué manera, por qué y cuándo Dios lo va a hacer. Entonces dice que él no le importó la esterilidad de su esposa. El tiempo pasa bastante pronto. Bien, en Gálatas 3, 6 al 9, vamos a ver Gálatas 3, 6 al 9. Es importante que siempre usted conozca las epístolas. Ya vamos a ir viendo, y no solamente eso, sino que no permita que nadie. Hoy hablaba con mi gran amigo y un maestro de la palabra, Manuel Casís, allá en Nicaragua, y entonces nuestro consiervo y compañero del ministerio, con respecto a alguien que sustenta una falsa doctrina, una secta religiosa, y solamente se va en los evangelios y hebreos, pero no llega a las epístolas, porque es imposible sostener una falsa doctrina con las epístolas. Las epístolas son las de que se desmascaran a todos los falsos maestros y toda la falsa doctrina. Por eso que es importante, y usted ve que yo siempre sustento las cosas con las epístolas. No permita que le estén enseñando cosas sin que las sustenten con las epístolas. Entonces dice 6 acá de Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos ¿de qué? De Abraham. ¿De quién se está refiriendo? Los que son de la fe son hijos de Abraham. Que usted y yo, no Israel nada más, no, usted y yo somos hijos de Abraham. Ellos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Por linaje, por sangre, por genética. ¿Ve? Y entonces seguimos diciendo, y la escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Lo que acabamos de explicar, aquí lo estamos sustentando. Lo que acabamos de explicar, aquí lo estamos sustentando, porque es importante que sustentemos las cosas con las escrituras. Por eso que este discipulado está basado así, no en métodos, que acá el método es que hacemos estas cosas, el método es que se hace esto así, el método que usted tiene que obedecer aquí, el método que usted tiene que hacer esto. No, es la palabra, y la palabra lo hace usted un buen creyente, un hombre sujeto a las autoridades, lo hace usted un buen maestro, un buen pastor, un buen evangelizador. Eso lo hace la palabra, una buena persona, un testimonio, un ejemplo para los demás, aunque le levanten falsos testimonios. Entonces, vamos a hacer un análisis de Santiago 2, 21 al 23, Santiago 2, 21 al 23, yo quiero que hagamos un análisis acá de Santiago, pero que también hagamos un análisis de Romanos 3:29. Romanos 3:29. Vamos, la palabra es importante que la leamos y que la pensemos, que la veamos, que la releamos, porque jamás usted leerá un texto bíblico una y otra vez y no le hablará más profundamente. La palabra es vasta, maravillosa. Santiago 2, 21 al 23 dice así: ¿y no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Isaac nace, pero recuerde que ahí vemos un error, porque siempre hay la forma del enemigo tratar de distorsionar la genealogía donde vendría Jesús. Y Sara, como pasaban los años, ella sí flaqueó en la fe. Abraham no, pero Sara flaqueó en la fe que ella no podía tener. Y le dijo, ¿sabe qué? Toma a mi sierva para que entonces me des un hijo a mí. Era una costumbre tea. Entonces la mujer tomaba a su esclava, así. Cuando la esclava estaba embarazada de su esposo,
la tomaba y para dar a luz la ponía sobre sus piernas. Y así era un símbolo de que ese hijo no era de esa esclava, sino de ella. Pero Agar no hizo así, la esclava de Sara. Entonces, en ese momento, Ismael crece y luego tiene que ser echado. Luego Dios nace a Isaac, y cuando ya Isaac nace, el hijo prometido, el hijo imposible, el hijo que Dios rejuveneció virtualmente, no, todos los órganos sexuales de Abraham y de Sara los fueron rejuvenecidos. Ella pare cuando es imposible, nace un hijo, y cuando ese hijo nace, Dios le dice, igual con una costumbre tea, una civilización que los historiadores decían que no existían, y después como en los años 80 creo que se descubrió, porque la Biblia siempre dice la verdad. Entonces en ese momento el Señor le dice a Abraham, dame a tu hijo, sacrifícalo. Y él lo lleva, y usted conoce la historia. Y cuando levanta el puñal que ya lo había amarrado, que Isaac se deja, porque en obediencia, detén la mano, ya sé. Abraham mostró a Dios, y Dios usó a Abraham como ejemplo para mostrar que era tan obediente. Y luego dice el escritor que sabía que lo podía resucitar, símbolo de Cristo. Abraham obedeció hasta llegar al sacrificio de su hijo amado por la fe en Dios. Bien, vamos a hacer algunas conclusiones, porque el próximo martes seguiremos con este análisis. El análisis consiste en que está diciendo aquí Santiago que fueron no solamente por la fe y por las obras, no se contradice. Santiago dice que fue justificado por la fe, pero tuvo obras, y que era importante que fuera escogido un hombre que no tuviera posibilidades de tener hijos con su esposa, y que de esa esposa surgiera una gran nación. Dios hace las cosas imposibles porque era importante que hubiera señales precisas que indicaran quién era el Mesías. La paz de Dios sea con todos ustedes. Los que enseñamos la palabra tenemos que enseñar lo que dice la palabra y no lo que nosotros decimos que dice la palabra. Yo los amo, el Señor los ama mucho más.